una nueva serie. Creo haber predicado en su momento, pero hoy quiero hacerlo un poco más profundo, más detallado. Así que vamos a comenzar una serie en el libro de Mateo. Y vamos a comenzar la serie El Sermón del Monte. Y este se encuentra en Mateo capítulo 5. Van a tener tarea para la casa. Van a leer los capítulos 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Mateo. Ahí vamos a centrar esta serie en el Sermón del Monte. Un sermón bastante conocido, bastante predicado, bastante enseñado, contiene pasajes bastante conocidos, ¿cierto? Valorados. Esto no solamente en la cultura evangélica, sino que también en la cultura pop. Hay muchos temas, hay muchas canciones, se han sacado series, películas sobre estos temas. Hay dichos también que usa generalmente la sociedad. Aparece el Padre Nuestro, la regla de oro, el dar la otra mejilla, el caminar la otra milla, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y vamos a ir en el Señor esperando que Dios pueda ir hablándonos a través de los pasajes que vayamos leyendo. ¿Qué nos quiere enseñar este Sermón del Monte para nuestra propia vida? Vamos a leer del capítulo 4, versículo 23, hasta el capítulo 5, versículos 1 y 2. Hoy día va a ser la introducción al Sermón del Monte. Vamos a hacer un panorama general para que podamos entender y al final vamos a hacer una aplicación para nuestras vidas. Y desde la próxima semana, Dios mediante, vamos a meternos de lleno en lo que es la enseñanza bíblica. Mateo capítulo 4, versículo 23 hasta el capítulo 5, versículo 2. Lo tenemos, lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo: hasta ahí nomás. Gracias te damos, eterno Dios, bendice nuestra vida y prepara nuestros corazones para que tú nos puedas hablar a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía al principio, pasajes bastante conocidos, pasajes bastante hablados, pasajes bastante ministrados, pero por ser también bastante conocido, hermanos míos, eso también ha traído, se ha puesto a malas interpretaciones y herejías, como por ejemplo Gandhi sacó muchas frases de estos pasajes y las decía dando a entender una sabiduría humana. Ya otros ven, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte referente a la enseñanza de Buda, hacen una similitud, ¿ya? Entonces hay algunas herejías o cosas malinterpretaciones, sobre todo que hemos hecho nosotros los evangélicos en cuanto a la Escritura. Parto diciendo cómo nosotros tenemos que considerar este sermón que es dado en el siglo I. ¿Por qué sería relevante para nosotros leerlo, estudiarlo y aplicarlo en nuestra vida? ¿Por qué? Porque sencillamente es una enseñanza de Jesús, no solamente para sus discípulos, sino que para toda la iglesia en general. Vamos a ver primeramente
el contexto y el escenario donde fue dictado este sermón. Dice la Escritura que cuando vio las multitudes, Cristo subió al monte. Cristo en este momento, cuando va a dar este sermón, ya ha sido ungido por el Espíritu Santo en el bautismo, había salido victorioso de la tentación en el desierto, había comenzado hace poco su ministerio, centrándose ahí en la ciudad de Capernaum, y su mensaje principal era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el comienzo de su discurso o de su enseñanza o su mensaje a la sociedad, y no solamente a la sociedad, sino que a la iglesia en general. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, hermanos míos, hasta ese momento llevaba una popularidad tremenda, estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando, ¿cierto? Mucha gente comenzó a seguirlo, a querer escuchar acerca de su mensaje, y es por eso que el Señor, sabiamente, en vez de irse a la ciudad donde hay calles estrechas, como venir a un pasaje, Él decide irse a un monte, un lugar más espacioso donde la gente pudiera escuchar la verdad. Y cuando la gente empieza a escuchar la verdad, hermanos míos, tiene dos opciones. O uno, o le sigue o las acepta, o sencillamente las rechaza. Y yo creo que fue lo segundo cuando Cristo empieza a hablar acerca de las cualidades de un cristiano. Porque aquí el Señor empieza a hablarle cómo debe ser uno que ha recibido a Cristo, cómo debe comportarse, cómo debe actuar. Por lo tanto, no les va a sobar el lomo ni les va a pegar palmaditas en la espalda, sino que los va a confrontar realmente en cómo deben ser los que realmente han decidido servir y seguir al Señor. Y algo que me llama la atención en este mensaje o en este sermón es la humildad de Cristo. En ese tiempo estaban las sinagogas, estaban los templos donde se podía ir a debatir, donde se podía ir a hablar. Estaba el templo de Grecia, de Roma, el templo en Jerusalén, donde él podía ir a exponer su mensaje y donde los sabios se juntaban ahí para poder escuchar. Pero Cristo decide irse a un lugar, a un monte lleno de humildad, lleno de sencillez y preocupado para que la gente pudiera realmente escucharlo. Estoy seguro que más de alguno hoy en día abriría esos templos grandes y quisieran tener a Jesús ahí hablando y predicándole a la multitud que va con corbatita y van bien presentables, pero estoy seguro también que Cristo, si estuviera presente, no estaría predicando ni enseñando en esos lugares llenos de elogios, llenos a veces hasta de vanidades, sino que estaría en una plaza sentado junto con los pecadores, hablándoles sobre la verdad. ¿Por qué hablo de humildad? Porque sencillamente, hermanos míos, Cristo, en vez de haberse sentado en una silla de oro, bueno, aquí no hay ninguna, pero hay lugares donde hay sillas hermosísimas donde se sientan los hombres y son admirados por los que están allá, mirando a los predicadores o mirando a quienes están ahí, ¿cierto? Donde tienen el mejor vaso de agua, donde tienen la mejor agua y donde tienen lo mejor. Cristo está sentado en una roca. Su roca, en ese tiempo la roca simbolizó su trono. El cielo fue el techo, no fueron las luces, no fue la gran majestuosidad de un templo hecho por el hombre, sino que fue el cielo su techo. Y la hierba silvestre, hermanos míos, fue la alfombra real del Rey de Reyes. Y comenzó a hablarle a un grupo específico. Y esos fueron sus discípulos. Para que pudieran entender,
están los discípulos más cercanos, los 12, luego venían los otros discípulos que le seguían y querían seguir a Cristo, y de ahí venía todo lo que era la muchedumbre. Miles de años, hermanos, esperó la gente desde la promesa hecha a Eva, que su hijo aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego vino el pacto de Abraham, en que su hijo serían benditas todas las naciones, el reino prometido a Judá, el hijo prometido a David, el siervo sufriente anunciado en los profetas, y llegaba el Mesías, el Emanuel, que significa Dios con nosotros, sentado hablándoles sobre el reino de Dios. Ese es el contexto, la audiencia, y el tema principal es que dice la Escritura: y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abrió su boca y les enseñaba diciendo. Jesús comienza a abrir su boca, y Jesús comienza a entregar el sermón que Dios le había entregado que hablara. Y el mensaje es tan simple: es arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. No busca la comodidad, no busca arreglarle los problemas a la gente que tenía en esos momentos, sino que sencillamente quiere entregarle un mensaje que traiga paz y restauración a sus corazones. Hay unos amigos muy cercanos, bueno, no son amigos, pero yo les digo amigos, que son los católicos romanos, que dicen que este sermón se divide en mandatos generales y consejos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted obedece a algunos mandatos que aparecen en el sermón, usted va a ser salvo. Pero los consejos, si usted quiere, los obedece. Si no los obedece, da lo mismo, si usted ya va a ser salvo igual. ¿Ya? Pero no es lo que la Escritura enseña. Enseña que simplemente uno como cristiano tiene que obedecer lo que aparece en la Escritura. Hay otro grupo que es un grupo mayoritario que habla del evangelio social, que intenta aplicar las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, que viene a solucionar los problemas de la sociedad, la desigualdad económica, la delincuencia y la pobreza. Lamentablemente escuchamos muchos mensajes que hablan de eso, que Jesús viene a eliminar la delincuencia, que viene a eliminar la pobreza y que va a ser un hombre próspero, y que viene a eliminar lo que es la desigualdad económica. Pero el Sermón del Monte va mucho más allá de lo que es la sociedad. El Sermón del Monte viene a hablar sobre la necesidad de salvación, viene a hablar sobre el problema radical del hombre, que es el pecado. Hablar de la sociedad a través del Sermón del Monte es tener una visión humanista, y no es poder entender lo que realmente Cristo quiso decir. Otros piensan que el Sermón del Monte es dispensacional. ¿Qué sería esto? ¿Qué significa? Que solamente viene a hablarle a los judíos sobre un reino milenial. Pero no se dan cuenta que Cristo habla tanto en pasado, presente y futuro. Y lo último es la perspectiva interna. Algunos piensan que solamente Jesús está preocupado de la disposición del corazón y no de la conducta externa. Y déjeme decirle que el Sermón del Monte nos va a pegar varias cachetadas a nuestra vida, porque Dios no solamente se preocupa de nuestro corazón, sino que también se preocupa de cómo debemos comportarnos como cristianos. Nuestra conducta hacia los demás. Por lo tanto, prepárese, prepare su corazón, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Una frase clave que aparece en el Sermón del Monte es: no os hagáis pues semejante a ellos. ¿Sabe lo que significa eso? Que somos diferentes, que tenemos que marcar una diferencia.
diferencia. Que no podemos ser igual a los que pretenden buscar a Dios y creer en Dios a su manera. Usted y yo estamos llamados a ser diferentes. No hipócritas, sino que sinceros y honestos delante del Señor. Como cristianos debemos ser distintos de los incrédulos, como también de quienes solo parecen creer. Porque hay algunos que aparentan creer, pero en sus vidas solamente hay libertinaje. Quieren abusar de la gracia de Dios. Quieren vivir pensando en el pecado y a la vez considerarse discípulos del Señor. Y no es lo que la Escritura a nosotros nos enseña. Hay algunos que más osados han dividido. Algunos dicen que hay creyentes y discípulos de Cristo. Que los creyentes son aquellos que viven en la carne y en el espíritu, que un día quieren estar con el Señor y otros no. Y los discípulos son los que realmente aman y siguen a Cristo. Bueno, el Sermón del Monte nos va a decir que tanto los discípulos como los creyentes es lo mismo. No puede haber diferencia. O amas a Dios o no lo amas. El Sermón del Monte es un mensaje directo a nuestros corazones. Es un mensaje directo a nuestra manera de vivir. El mensaje del Sermón del Monte va directo a decirnos: o crees en el Señor o no le crees. O le sirves o no le sirves. Se hace mención del reino de Dios. Y algunos más osados quieren dividir el reino de Dios como el reino de los cielos, como si fuera distinto. Recuerden que Mateo es judío, por lo tanto los judíos no nombraban la palabra Dios por reverencia. Por eso hace distinción y dice el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay un rey y hay súbditos. ¿Y usted es un rey? ¿Usted es una reina? ¿O es una súbdita? Somos súbditos. Estamos para servirle al Señor. Estamos para seguirle al Señor. Y estamos para obedecer al Señor. El reino de Dios llegó con Cristo en su primera venida. Y usted y yo ya somos parte de Él. Hay una estructura en el Sermón del Monte. Y cuando uno la empieza a leer o a estudiar, se da cuenta de la identidad de los discípulos y sus fundamentos. Por ejemplo, el capítulo 5, del 3 al 20, nos describe al discípulo y su bendición. Nos describe el rol de nosotros ante el mundo y su posición ante la ley de Dios. En el Sermón del Monte se nos demuestra la relación del cristiano con la ley y los conflictos con el prójimo. Por eso dije que nos va a pegar varias cachetadas, porque nos va a enseñar cómo debemos comportarnos nosotros cuando hay conflicto entre nosotros, cómo debemos llegar a subsanar ese conflicto. Y a veces no nos va a gustar, porque en nosotros hay orgullo. Y supongamos yo me enojo con Sebastián, o él se enoja conmigo, ya. Mi orgullo es que él se enojó conmigo, él me tiene que pedir disculpas, ¿cierto? Porque él se enojó, yo no le hice nada, pero él se enojó y mi orgullo, mi carnalidad me va a decir: no, si él se enojó, él me tiene que venir a pedir disculpas. Pero el Sermón del Monte me va a enseñar y me va a decir: hey, bájate tú el moño y tú anda a pedirle disculpas. Y mi oración va a decir: Señor, ¿por qué? Si él se enojó, él se molestó, ¿por qué tengo que ir yo? Y el Sermón del Monte me va a decir: anda a pedirle tú disculpas. Porque así debe actuar un hijo de Dios. Por eso digo, el
sermón, hermano, cuando vayamos desarrollándolo, nos va a tirar bien la oreja, nos va a disciplinar, nos va a enseñar realmente cómo debemos comportarnos. Nos va a hablar sobre el matrimonio, el adulterio, el divorcio, el uso de la lengua nuevamente, la reacción ante los enemigos. Cuando uno puede leer o interpretar el Sermón del Monte, nos enseña sobre la verdadera devoción del discípulo hacia su Padre Celestial. Nos va a exponer cómo debemos ofrendar correctamente. Y ahí va a venir el pasaje que siempre hablamos. Si tú tienes algo contra tu hermano, anda a ponerte a cuenta primero y después ven a ofrendar. Y ahí más de alguno no va a querer ofrendar. ¿Sí o no? Porque a veces puede suceder en otros lados, no acá. No, yo prefiero estar enojado con el hermano, pero no ofrendar. Y el Señor, a través del Sermón del Monte, nos va a decir: hey, ¿realmente eres mi hijo? Compórtate de esta manera. Nos va a enseñar el orar, la verdadera oración, el ayunar. Ay, yo ayuno para que los demás me vean. No, yo ayuno para aplacar mi carne y dejar que Dios, a través de su Espíritu, siga hablando conmigo. Nos va a exhortar sobre la relación que debemos tener con las riquezas de este mundo y dónde debe estar puesta nuestra esperanza. El Sermón del Monte nos va a enseñar que el discípulo tiene que temer a Dios y tiene que tener en conciencia el juicio. Porque siempre pensamos que cuando venga Cristo el juicio va a ser para la gente de afuera. Pero se nos olvida que un día tenemos que rendir cuentas de Dios, de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos y de todo lo que hemos pensado. Vamos a tener, hermanos míos, que considerar los pecados de los demás en relación con los nuestros. En el Sermón del Monte nos invita a buscar a Dios y a relacionarnos con nuestro prójimo según la gracia que hemos recibido. ¿Cómo debemos leer este sermón? En el siglo XXI hay gente que ya no le toma consideración a esto, diciendo que esto solamente fue para los discípulos de aquella época. Pero se nos olvida que las palabras que fueron pronunciadas en el Sermón del Monte son las palabras del Rey de Reyes. Y usted y yo tenemos que aceptarlas como tal. Son las palabras del Rey. No cualquier persona las dijo el Rey, que se llama Cristo. Y esas palabras están llenas de autoridad, están llenas de majestad y nos describen cómo tenemos que vivir los que reconocen su reino. Tenemos que comprender todo el Sermón del Monte, todo su mensaje, no solamente una pequeña estrofa o un pequeño versículo, sino que todo va aplicado para nuestra vida. Tenemos que interpretar los mandatos en su contexto y a la luz del resto de la Escritura. No podemos solamente llegar e interpretar cualquier versículo a nuestra manera, sino que de acuerdo a lo que el Cristo ha explicado y ha enseñado en su palabra. No piense que el Sermón del Monte son solamente palabras o consejos para la humanidad, para vivir mejor en la tierra, sino que son consejos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Sermón del Monte, hermano mío, no es solamente un código de ética o moral que nos dice qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos. Escúcheme bien, todos los que dicen ser cristianos tienen que vivir de acuerdo a este sermón. Usted no va a aplicar las cosas para llegar a ser cristiano, no, usted ya es cristiano, por lo tanto tiene que vivir. Tenemos que vivir actuando y haciendo eco de lo que dice en su palabra y vivirla en nuestra vida.
Y usted me va a decir, ay, esto es inalcanzable para nosotros. Para usted y para mí son inalcanzables, pero el Espíritu Santo puede producirlo en nosotros. ¿Cuál es la aplicación que tenemos que hacer o que podemos hacer? Ante todo, el Sermón del Monte nos muestra la gloria de Cristo como el Rey del reino que vino a inaugurar. El Sermón del Monte nos muestra realmente quién es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor. Jesús murió. ¿Para qué? Y usted me va a decir, para darme salvación, para darme perdón, para darme vida eterna. Y déjeme decirle que todo eso que usted nombró aparece en el Sermón del Monte. Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir el Sermón del Monte en nuestras vidas. Toda la insuficiencia que podamos tener para cumplir sus mandatos fueron cubiertas con la sangre de Cristo. Y Cristo resucitó de entre los muertos y nos dio su Espíritu para que nosotros pudiéramos tener una vida transformada, una vida cambiada, una vida que marque la diferencia. Y el Sermón del Monte nos muestra eso. Nos muestra cómo son las personas que sí son transformadas. Nos muestra la necesidad de nacer de nuevo, del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Y al considerar el Sermón del Monte sabremos que jamás podemos vivir así en nuestra naturaleza de maldad. ¿Usted quiere ser transformado? ¿Usted quiere ser cambiado? ¿Usted quiere ser corregido por Dios? Por las suyas no va a poder. Necesitamos que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga esa obra en nosotros. ¿Cómo podemos ser mejores? Por las nuestras no vamos a poder, pero a través del Espíritu Santo sí podemos ser mejores. Al obedecer las enseñanzas de Cristo, somos bendecidos. A través de todo el Sermón del Monte se nos llama bienaventurados, benditos, favorecidos, felices, quienes viven haciendo su voluntad. Y yo pregunto, ¿somos felices haciendo la voluntad de Dios? Hay algunas caras tristes. Ay, ¿cómo va a ser feliz orar? Claro que sí. ¿Cómo vamos a ser feliz sufriendo persecución? Claro que sí. ¿Cómo vamos a ser feliz pasando este dolor, esta angustia? Claro que sí. Porque como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en medio de la debilidad, aún en medio del problema, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, se puede ser bendecido, se puede ser feliz. Y si no, le leo solamente algunos versículos. Bienaventurados los pobres del espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados, felices son los que lloran por causa del Evangelio. ¿Se puede ser feliz? Claro que sí. El problema es que nosotros pensamos que la felicidad tiene que ser con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Si todo está en paz, soy feliz. Si no tengo enfermedad, estoy bien. Si no tengo problema, estoy bien. Si estoy bien económicamente, estoy sumamente bien. Pero la bendición de Dios no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que Él produce a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Vivir la enseñanza del Sermón del Monte es el mejor evangelismo que podamos tener, hermano. Porque una vez que nos empapamos de Él, podemos predicar con denuedo, podemos predicar con verdad, podemos predicar con autoridad. Dios es glorificado cuando nosotros tomamos su palabra con la mayor seriedad posible. Y su iglesia es avivada cuando obedecemos la voluntad de Dios y andamos según las enseñanzas de Cristo.
Somos benditos cuando enfrentamos el dolor, luchas y persecuciones en el mundo. Y cuando somos, hermanos, transformados, nos podemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, preservando de la corrupción a la sociedad en la que vive. Cuando realmente tomamos el sermón del monte y lo aplicamos en nuestra vida, nuestra adoración se vuelve sincera y no hipócrita. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para adorar y glorificar el nombre del Señor. No somos solamente personas que dicen Señor, Señor, porque ustedes saben el versículo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Cuando tomamos el sermón del monte y lo empezamos a leer y aplicar en nuestra vida, nos transformamos en personas que dan frutos. Cuando vamos tomando el sermón del monte y lo aplicamos en nuestra vida, vivimos, hermanos míos, en el temor de Dios. El saber que todo lo que estamos haciendo no es para ser visto, sino que es para agradar a nuestro Rey y para darle nuestra mejor adoración. Reconocemos la autoridad suprema de Cristo. Cuando vayamos leyéndolo, vamos a ir viendo el retrato de nuestra vida. Quiero leerles Mateo capítulo 7, versículos del 21 en adelante. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que el sermón del monte lo apliquemos en nosotros. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Oh, qué fuerte. Qué fuerte, hermano mío, llegar a la presencia del Señor o estar delante de Él y decirle, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre canté, en tu nombre toqué un instrumento, en tu nombre hice muchas actividades. Y que el Señor le responda, nunca os conocí. Nunca tuve una relación contigo. Nunca realmente te presentaste tal cual eras. Nunca realmente tuviste un contacto conmigo, me hablaste de igual a igual, te sacaste la careta y me hablaste tal cual eres. Siempre fuiste alguien falso, porque de eso se trata esos versículos. Alguien que era falso delante del Señor. Vivía de apariencia, de actividades, de un montón de cosas humanas, pero jamás tuvo una relación con el Señor. Y hay personas que están tranquilas, dejando que el pecado gobierne sus vidas. Y con la excusa, nadie es perfecto. Y se nos olvida que un día tendremos que presentarnos delante de Él. Y Él nos demostrará realmente quiénes somos. Y qué fuerte que nos diga, nunca os conocí. Pero ¿cómo, Dios? Estuve 40 años en la iglesia, hice un montón de cosas. En tu nombre hice un montón de cosas. Pero yo nunca te mandé a hacer eso. Yo nunca te dije que lo hicieras. Porque si realmente lo conociéramos, haríamos su voluntad y no la nuestra. De eso se trata el sermón del monte, hermano mío. De saber que dónde estamos construyendo nuestra vida.
¿Dónde está construyendo su corazón, su adoración, su búsqueda a Dios? ¿En sus gustos personales? ¿En sus ideas propias? ¿En sus propios anhelos, en sus propios deseos? El Sermón del Monte nos va a hablar dónde edificamos nuestra vida. Si es en la arena o en la roca. En la arena usted puede edificar la casa más grande y preciosa que pueda existir. Pero va a venir algo y la va a desplomar. Y así es como ha desplomado o se han desplomado montones de vidas. Personas que se han creído fuertes en el Señor. Personas que han hecho un montón de cosas supuestamente en el nombre del Señor. Y ha venido una situación y los ha desmoronado y los ha agotado por completo. Y eso pasa. Saca por aquí. Eso pasa cuando nosotros, hermanos míos, no ponemos atención a la palabra de Dios. Eso pasa cuando nosotros, hermanos míos, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y el Sermón del Monte nos va a desnudar. El Sermón del Monte nos va a hacer ver cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra vida. Nuestra cultura evangélica ha creado, como decían delante, una distinción entre el discípulo y el creyente. El creyente es aquel que cree pero no es fanático, mientras el discípulo es el que va más allá. El creyente es el que puede estar en el mundo y puede estar en las cosas de Dios. Y hay algunos que son más pillos. Tienen un pie en las cosas del mundo y tienen un pie en las cosas espirituales. Y no quieren perder, como se dice, ni pan ni pedazo. Pero saben que con el Señor han perdido todo. Que quieren estar bien con el mundo, pero que quieren estar bien también con Dios. Pero la Escritura enseña claramente que todos los que verdaderamente creen son discípulos de Cristo y entregan su ser para vivir y hacer lo que Él nos manda. El Sermón del Monte nos va a enseñar que no existen los medios discípulos. O eres o no eres. Los que son o los que no son. O entras por la puerta estrecha o entras por la puerta grande que trae perdición. Si logramos ver a través del Sermón del Monte nuestra insuficiencia, no es para que nos quedemos espantados ni nos quedemos ahí sin hacer nada. Es para que vengamos a los pies de nuestro Salvador. Porque el mismo que enseñó y predicó este sermón es el mismo que murió en la cruz para pagar el precio de nuestra deuda eterna. Y es el mismo que resucitó de entre los muertos para que vivamos juntamente con Él. El Sermón del Monte no describe un ideal que los discípulos jamás vivirán. Cristo espera que nosotros vivamos de esta forma, sabiendo que a lo mejor por nuestros propios medios ninguno podrá cumplirlo, pero por el poder de Dios sí podemos hacerlo. Termino con este versículo. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. En su intimidad usted va a comenzar a leer capítulos 5, 6, 7, y el Espíritu Santo desde ya va a comenzar a hablar a su vida y le va a decir lo que está bien y lo que está mal en su corazón, no en el hermano de al lado, sino que en su corazón. Y estoy seguro que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar, a ministrar, a transformar y a alentar nuestro corazón a medida que vayamos hablando sobre el sermón del monte. Jesús hablando el sermón. No es el hombre, no es la carne, no son los pensamientos humanos. Es Jesús hablando en nuestras vidas. Cierre sus ojos. Y esta es la introducción a lo que comenzaremos a ver, Dios mediante, la próxima semana.